que ese pueblo se ha cansado por las promesas de tener una electricidad fluida antes de que concluyera el año, y no tiene ese flujo eléctrico, no tiene comida, no tiene agua potable, no tiene un techo seguro donde guarecerse, y sobre todo no va a tener la posibilidad del calor de una familia cubana unida, compartiendo, aunque fuera en condiciones de miserabilidad, como antaño podría haber ocurrido. Es decir, creo que en este momento el volver a fraguar ese concepto de lo que es la familia, la necesidad de la familia, la necesidad de esa familia que versa sobre las libertades y los derechos de los cubanos, es lo que nos está juntando a todos con ideologías diferentes, con formas de pensar diferentes, pero es lo que nos está juntando a nosotros para lograr la ansiada libertad y el ejercicio del derecho de cada uno de los cubanos, independientemente de su filiación ideológica, independientemente de el querer más o querer menos, el ansiar más o el ansiar menos bienes materiales. Estamos hablando básicamente de que la familia, si bien la constituye un estamento de índole material, lo fundamental en una familia es ese calor humano, es esa espiritualidad, y es la que el cubano desea recuperar a todo tren, a toda marcha, y por eso esto es indetenible. Ha dejado de ser una barrera efectiva ese miedo a la tonga del policía, ese miedo a la pistola del paramilitar cubano, ese miedo a la policía política que venga a destruirte y a expropiarte, a quitarte tus bienes o a quitarte parte de tu familia. Eso está quedando a un lado, porque el sufrimiento y la necesidad de una familia cubana es lo que se está imponiendo en estos momentos. Así que, cubanos, felicidades a todos nosotros, felicidades sobre todo a esos que están dentro del archipiélago cárcel, que de manera silente, aunque sea de manera silente, ha dado un espaldarazo al pueblo cubano y le ha dado una patada en la cara al desgobierno cubano, diciéndole: yo votar, los quiero votar a ustedes, váyanse de Cuba, váyanse a donde ustedes saben, pero sobre todo, váyanse. Déjennos en paz, dejen a nuestra familia reconciliarse, porque inevitablemente nos vamos a reconciliar, inevitablemente vamos a refundar una nación, inevitablemente vamos a hacer valer los derechos y libertades de los cubanos, y nos vamos a reconstituir en una nación, como siempre fuimos la nación cubana, pero en estos momentos con un aprendizaje de la historia, un aprendizaje de las sociedades, un aprendizaje de todos los países donde está la diáspora de Cuba, donde hemos conocido las cosas buenas, las cosas malas, y hacia dónde deberíamos llevar el curso de una nación por el bien de todos y para todos. Amigos, gracias por este triunfo colectivo. Se va imponiendo de manera pacífica esa voluntad de familia, y estamos ganando, y esto es indetenible. Más tarde que nunca, y yo pienso que más pronto que lo que muchos pensamos, por una cuestión ya de desidia, por una cuestión ya de que los cubanos de adentro del archipiélago no van a contribuir más a ese desgobierno, se van a deslindar como funcionarios públicos, se van a deslindar como sostén de esa dictadura, y van a decir basta ya, con una gran huelga de brazos caídos, con un gran pesar, quizás con el último gran pesar de esa nación cubana, pero no se puede vivir en oprobio sumido toda una vida, y ya hemos llegado a ese tope de vivir en cadenas, en oprobios, con tantas personas presas de toda índole, porque en ese país básicamente sobrevivir es delinquir, porque no nos han dejado otra opción para poder acceder al mínimo de comida y al mínimo de agua potable. Ya no estamos hablando de otras condiciones sublimes.
sin contar la condición en la que están la mayoría de los que se manifestaron pacíficamente el 11 de julio y después del 11 de julio, que muchísimos están presos en las cárceles cubanas, cárceles que son centros de concentración sin ningún tipo de garantía ni de respeto para un recluso, sin ningún tipo de garantía para la vida de un recluso, y donde están hermanos de causas, hermanos que, aunque básicamente no hayan campañas muy fuertes hacia ellos, como por ejemplo José Daniel Ferrer, que es sin lugar a dudas uno de los cubanos que se ha echado en sus espaldas la dignidad de todo un pueblo durante décadas y ha insistido por encima, ha comprendido por encima de que por encima de deseos como es poder estar con su esposa, con sus hijos, incluyendo sus hijos pequeños, que si no tiene libertad no tiene familia, si no tiene libertad no tiene derecho a comida, no tiene derecho a agua, no tiene derecho a nada. Y con él otros tantos que tienen otro tipo de visibilidad, ya sea porque son personas intelectuales o porque son personas artistas que tienen otro tipo de campo, que también están presos injustamente, pagando y llevándose en sus espaldas, acarreando en sus espaldas todo el decoro de una nación, como también son Michael Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara y otros tantos que sin tener ese, dijéramos que nivel de publicidad o de conocimiento por sus amistades o por su atracción social, se han echado la dignidad de un pueblo en sus espaldas. Inevitablemente el pueblo de Cuba va a marchar, inevitablemente el pueblo de Cuba va a tomar las calles, inevitablemente el pueblo de Cuba, con brazos caídos porque no tiene recursos para otra cosa que demostrar y luchar por sus derechos con sus brazos caídos, va a hacer que se pare ese desgobierno, porque esos parásitos gordos, esos parásitos de cuellos inflados sobreviven porque el pueblo los mantiene como parásitos, que es lo que ellos son de ese pueblo. Esas sanguijuelas sobreviven porque nuestro pueblo los soporta. El día que el cubano de a pie, ese cubano dentro de Cuba y ese cubano también responsable fuera de Cuba, decidan parar y llevar esto en un conteo regresivo, no más trabajo, no más remesas, no más ayudas, vamos a ver quién puede más. Nosotros somos la mayoría y esos tres parásitos dependen de nuestros brazos esclavos para poder sobrevivir. Ese día en que paremos y en cuentas regresivas comencemos, vamos a obtener nuestra libertad, porque esos parásitos no se pueden mantener, no pueden engordar sus barrigas, no pueden engordar sus 4 estómagos de rumiantes sin tener en cuenta el pasto de nosotros los esclavos. Y tenemos que romper esa cadena. Ese día llegará y no será porque estaremos arengando para que llegue ese día. Llegará por propia convicción del cubano de adentro de la isla y el cubano fuera del archipiélago. Llegaremos todos a esa convicción y parará la maquinaria diabólica del desgobierno de Cuba con nuestros brazos caídos. Es básicamente lo que nos queda a todos los cubanos, ya que no podemos salir a manifestarnos dentro del archipiélago de Cuba, ya que muchos no podemos entrar por prohibiciones, ya que el miedo también se ha apoderado de una parte de la población de adentro y de afuera. Nuestros brazos caídos, ¿qué es lo que tenemos? Nuestros brazos, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros brazos caídos dejarán de trabajar, dejarán de soportar esa dictadura, a ese desgobierno, y el desgobierno solo en sí mismo se van a tragar unos a los otros, porque lo poco que se produce, el pasto que se produce para mantener esos rumiantes, lo producimos nosotros los esclavos. Ese día va a llegar, como les digo, no porque unos arenguen dentro o fuera de Cuba, va a llegar por convencimiento propio, como ha sucedido ahora en este revés para el desgobierno, en el que prácticamente más del 50% de la población no votó, o votó anulando boletas, o votó en boletas en blanco. Felicidades para todos los cubanos. Cada día está más cerca nuestra independencia y nuestro momento de hacer valer la justicia, porque ninguno de esos criminales va a quedar sin comparecer ante la justicia, una justicia imparcial donde por lo menos
pidan disculpas por los crímenes cometidos hacia todas las víctimas del pueblo de Cuba. Abrazos amigos, la libertad está más cerca.